Anenu teor enai manero, anenu yoshev shamayim, anenu, anenu kavir koach, anenu, anenu, lo el chafetz beresha, anenu. Adir ben nar בורדוג בחלת מיאל כמוך גולי עמוקות דובר צדקות מיאל כמוך הדור בלבושו ואין זולתו מיאל כמוך זוכר הברית חונן שארית מיאל כמוך טהור עיניים יושב שמיים מיאל כמוך גובש אבו. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo es el recuerdo de la vivencia con mi padre en el templo Bet Israel en Flores, donde juntos compartíamos el servicio de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Y bueno, lo compartíamos con esas canticas y piutim preciosos que él me enseñó, que guardo con mucho amor en el corazón y que siempre, sobre todo en las festividades, siempre me retrotraen a la experiencia vivida en los claustros de esta sinagoga. Estábamos sentados en el templo y, por supuesto, cuando papá subía para cantar, yo lo acompañaba, subía junto con él a la tevá. Estaba a quien yo llamaba con mucho cariño mi tío Eliezer Perpiñal, también Zichrono Libraja. Y bueno, y cantábamos estas melodías hermosas que aprendí junto a él y que bueno, que hoy era mi deseo compartir con ustedes. La sinagoga se llenaba de música, todos eran muy amigos y compañeros, algunos emigraron juntos, todos tenían presente aquellas melodías que se cantaban en Estambul, se cantaban en Izmir, en la cuenca del Mediterráneo, especialmente en Rhodes, en Yugoslavia, ¿no? Y en tantos otros lados. Y bueno, esas melodías están conmigo siempre. Y bueno, justamente a partir de ello tenía ganas de poder tomar algunas de ellas, que juntos estudiemos y pensemos qué es lo que cada una de estas, son pocas las que vamos a citar, son tantas las que se cantaban allá, y que después podamos escucharlas juntos mientras las entonamos. Bueno, la primera con la que yo quiero, bueno, honrarme y honrarlos a ustedes, es con esta melodía del Et Sha'arei Ratzon Leipateach, básicamente esta melodía tan hermosa que cuenta la historia del cántico de Abraham, que en realidad es el cántico, es la poesía, pero es la historia de Abraham a partir del pedido que le solicita Dios para que sacrifique a su hijo, tal vez como evidencia o como prueba de paz o como prueba de lealtad hasta Dios, ¿no es cierto? Y bueno, es una sensación de mucha tensión, mucho dolor, mucha tragedia, pero por supuesto al final la misericordia de Dios prevalece y la situación del cántico termina bien. Bueno, esta Et Sha'arei Ratzon, que significa las puertas de la buena voluntad, las puertas del deseo de Dios, es uno de los piutim más hermosos que tiene la liturgia de Rosh Hashanah. Muchos de los piutim, canciones litúrgicas, que cantamos en las congregaciones sefaradíes, en Rosh Hashanah y Yom Kippur, son melodías hermosas y narrativas memorables, pero hay una que se destaca en particular, que es esta que acabamos de mencionar. Este poema fue escrito por Rabbi Yehuda ben Shmuel ibn Abbas,
en el siglo XII es un recuento inquietante de la Akeidá, la historia en la que Abraham trae a su hijo Isaac para presentarlo como sacrificio a Dios, para luego ser detenido por un ángel. La manifestación que se repite en el cántico y que la mayoría recuerda es Oked ve'anekad ve'amizbeach, ¿no es cierto? El que ataba, Abraham en este caso, el atado, que era su hijo Isaac, y el propio altar, ¿no? El altar, el lugar donde se lo va a sacrificar, que en la dinámica de este cántico, de esta poesía, de este poema, adquiere las características de un personaje más. Así presenta a Abraham, quien tendrá el rol de sujetar a su hijo con ligaduras amarrándolo, en tanto víctima, sobre el altar. Es un episodio aterrador, difícil de explicar y difícil de comprender en la Torá. Parece que nosotros también en Rosh Hashanah nos presentamos ante Dios de una manera similar. Al igual que Abraham, es el Et Sha'arei Ratzon, el tiempo de las puertas de la gracia o de la buena voluntad del Creador, quienes todos deseamos se haga presente. La Akeidá, que significa la atadura, es también parte de la lectura de la Torá de Rosh Hashanah, de la segunda mañana. Hay algunos midrashim o narrativas alegóricas que embellecen la temática de este episodio bíblico, devenido en una de las perlas de la literatura religiosa en las altas fiestas. El poeta los teje con gran arte dentro de su piut. Por ejemplo, en su poema le da un lugar central a Sará, quien en la historia de la Akeidá en la Torá no aparece en absoluto, creando un diálogo entre Abraham y Sará respecto de lo que allí estaba sucediendo. Por otro lado, encontramos las palabras de despedida de Isaac frente a la inminencia de su sacrificio, ya que éste le pide a su padre que por favor lleve consigo lo que quede de sus cenizas luego del doloroso evento para que puedan ser entregadas esas cenizas a su madre Sará. Entre las varias adiciones que encontramos dentro del piut, una refiere a una mentira que según la narrativa de Abraham le dice a Sará, y esta es que en realidad él estaba llevando a su hijo Isaac, a su amado y único hijo, a estudiar Torá. Otra es que cuando Abraham, Isaac y sus sirvientes se acercan a la montaña, el patriarca, deseoso de averiguar si sus acompañantes estaban percibiendo lo que estaba ocurriendo o si veían alguna señal de algo en particular. Les recuerdo que según la narrativa de la Torá, Dios había quedado con Abraham que él vaya avanzando y que él en un momento le iba a hacer la señal de que este iba a ser el lugar. Él quería saber si ellos percibían algo, los interroga, pero ellos responden que no veían o percibían absolutamente nada en particular. Es así que en determinado momento del trayecto se les ordena que se detengan y que permanecieran allí con el burro. La palabra jamor, burro en hebreo, o sea, la palabra jamor, su raíz también representa el concepto de jombranut, la cuestión de materialidad o materialismo. De aquí que algunos exégetas interpretan que ni Eliezer ni Ishmael, que eran los jóvenes que estaban acompañando a él, a su hijo, y que llevaban adelante al animal, espiritualmente estaban preparados para ser parte de lo que iba a ocurrir. Cuando Isaac es llevado para ser el sacrificado, otro midrash nos narra cómo él de pronto comienza a preocuparse por su madre Sará, e imagina cómo seguramente llorará amargamente por su muerte. Frente a la inminencia del sacrificio, el poema aborda el tema de los ruegos de los ángeles, quienes claman a Dios que permitan a Isaac salir ileso, que salve a Isaac de la muerte, pues porque no debería haber un mundo sin luna. Se le adjudicaba a Isaac, ¿no es cierto?, una comparación de acuerdo al Midrash, como si fuese esta esfera celeste. El himno, el piut de la Akeidá, atadura, o el Et Sha'arei Ratzon, es el piut principal de todas las oraciones de Rosh Hashanah en las costumbres españolas, y se canta antes de escuchar los sonidos del shofar entre Shaharit y Musaf. En los últimos años, en los minyanim renovados y en diversas comunidades se ha acostumbrado a combinar este piut, este poema, con oraciones inclusive dentro del estilo ashkenazí. El autor del piut, como dijimos, Rabbi Yehuda ben Shmuel Abbas, era un niño de Fez del siglo XII y cuenta la historia de la atadura con gran detalle mientras teje los diversos midrashim escritos en torno a la historia que narra. Estos midrashim vienen a llenar silencios y eventuales lagunas en la narrativa del relato bíblico. El acto de atar ocupa un lugar central en las oraciones de Rosh Hashanah como un acto cuyo mérito es representar al pueblo de Israel en todas las generaciones
a despertar la misericordia del cielo. O sea, nosotros los hebreos representamos a Yitzhak, ¿no? O sea, que se nos está atando y queremos que él nos libere, ¿no? Dios, o sea, como que hay una comparación allá. Recordamos a Elie Wiesel, que hizo una comparación respecto de la caída y el drama de la historia del pueblo judío. El shofar, hecho de cuerno de un carnero, también alude al animal que eventualmente terminará siendo la víctima en reemplazo de Yitzhak para el sacrificio. En las lecturas de la Torá, Rosh Hashanah, se leen historias del nacimiento de Yitzhak el primer día y la historia de la atadura, la caída, en el segundo día. Después de la lectura de la Torá, se canta el piyut y es una preparación para el toque del shofar inmediatamente después. Este piyut, este cántico, se entona generalmente en una combinación de canto entre el público y el cantor y el hazán, una ida y vuelta que va increyendo y va llenando de melodía, de cántico y de emoción a toda la sinagoga. Básicamente, este maravilloso texto cuenta esta historia con dolor, con angustia y con mucha, mucha esperanza de que finalmente pueda ser resuelto. Otra dimensión del dolor que es parte de esta historia, aunque sea externo, es el dolor del autor del piyut, Rabbi Yehuda Abbas, quien pierde a su hijo después que éste se convierte al Islam en su siglo. Al final de este acontecimiento se vuelve aún más trágico, ya que en un momento dado el padre emprende un viaje a Babilonia, donde vivía con su hijo con la intención de reencontrarse con él, pero desgraciadamente muere en el camino. Desde el momento en que Abraham y Yitzhak llegan al monte de Moriah, cuenta la narrativa, las descripciones de dolor y emoción aumentan hasta las últimas estrofas, donde los ángeles cantan y le piden a Dios misericordia. Esto llenó de emoción durante generaciones, durante siglos, ¿no es cierto?, al pueblo judío en cualquier contexto de esa historia. Los invito con todo mi cariño a que podamos juntos escuchar las estrofas de El Share Ratzon Leipateach. Et share ratzon leipateach yameye kapai lehel shoteach anna zechorna li beyom ocheach oked ve'anekad behamizbeach. La prueba de escena con que Dios potente probó a Abraham es la siguiente: toma Yitzhak, tu descendiente, y hazlo sacrificio a mi presente, aunque lo amas con amor ardiente, o que de beanekad beamizbeach. Azara no descubrió esa misión para que no hiciera oposición a los sabios de nuestra nación. Los voy a llevar que le den instrucción, y orando hizo su separación. O que de beanekad beamizbeach. Abraham quiso saber si merecieron sus mozos como él, si algo vieron. Nada vemos, ellos respondieron de su escopo, nada no entendieron. Les dijo esperad, así hicieron. O que de beanekad beamizbeach. Su padre respondió
a Dios espero, el moza prontará algún cordero. Debemos creer en el Dios verdadero y ser fiel a Él y muy sincero. Apronta el altar, yo esto quiero, oh que de beanekad, bea mis beach. Entonces entendió el regalado que él mismo sería sacrificado. Oh Dios piadoso y ensalzado, eso no te sea olvidado. Retorna a tu nación a su estado, oh que de beanekad, bea mis beach. Abraham alegre y muy contento, obedeciendo al Todopotente, ató al mancebo su descendiente para ofrecerlo al Dios presente, virtiendo lágrimas como la fuente, oh que de beanekad, bea mis beach. Decidle a mi madre Sara que su gozo lo pedrió al hijo tan deseado que las 90 años consiguió. Fue destinado para el cuchillo y en el fuego se ardió, que así fue la voluntad del santo Dios. Mucho llorará mi madre, consolarla no podré yo, oh que de beanekad, bea mis beach. Todos los ángeles del cielo demandaban piedad, no amargues a este viejo en su avanzada edad. Esto ya es suficiente para hacer conocer su fidelidad de Abraham y de su hijo y su sinceridad. No sea el mundo privado de esta brillante claridad, oh que de beanekad, bea mis beach. Entonces se oyó una alta voz del cielo: Abraham, Abraham, llamó el Eterno. No toques al joven, ya conocí tu celo. Calmaos y callaos, mi ángeles del cielo. Este día será favorable para todo mi pueblo, oh que de beanekad, bea mis beach. Luego de escuchar el Echare Razón, vamos a concentrarnos en otro piyut muy importante. Me refiero, por supuesto, al piyut de Anenu, Avinu, Anenu, ¿no? Piyut hermoso, que tiene dos partes dentro de la liturgia. Uno es como se llama Anenu, Avinu, Anenu, y el otro Anenu, Elohei, Abraham, Anenu. Vamos al primero, ¿no? Que tienen algunas diferencias, inclusive, por supuesto, en su redacción. Anenu, que significa respóndenos, Padre nuestro, respóndenos. Es una de las varias peticiones poéticas recitadas en el orden del perdón de las comunidades españolas.
Esta es una solicitud del tipo de la letanía, una oración en la que un fraseo se repite muchas veces con el intercambio de algunas palabras y la audiencia participa activamente en su declamación. En la petición que tenemos ante nosotros, Anenu, Avinu, Anenu, el cantor comienza cantando Respóndenos, Padre nuestro, y el público responde, por supuesto, contesta a su invitación en voz alta, respóndenos, como confirmando el deseo de que Dios escuche las plegarias, ¿no? Y así después de cada frase. La redacción de esta solicitud ya se menciona en los Sidurei Ageonim, ¿no? En los siglos X y XI, y se basa en la Mishnah, en el Tratado Ta'anit, ¿sí? En el capítulo 2, la Mishnah 4, que enumera cada una de las 7 bendiciones especiales adicionales para la observancia de un ayuno por la lluvia. Era un total de 24 bendiciones, se decían, en la observancia de este tipo de ayuno, y hoy no es costumbre decirlos ni siquiera en años de severa sequía. Rashi escribe sobre esto en el Talmud de Babilonia, también en el Tratado de Ta'anid, la hoja 14 de la Dua, donde cuentan que gritaban, respóndenos, Padre nuestro, respóndenos, tal cual se dice en los servicios de Slijot de nuestras plegarias. Como otros poemas de Slijot, como Adona Slijot, el Señor de Slijot, esta petición también se basa en adjetivos y descripciones del bendito, sea su nombre, por supuesto, de Dios, siguiendo el orden del abecedario. Según algunas autoridades, este piut que tenemos frente a nosotros se debe recitar más que cantar. Pero otros, por supuesto, es el caso de la sinagoga donde yo crecí, se cantaba, por supuesto, y precede a la petición similar, pero más famosa, aquella que entona, respóndenos, oh Dios de Abraham, respóndenos. Esta plegaria, entonces, nos va a dar lugar a que podamos cantarla y seguirla con unción, con amor y, por supuesto, para muchos de nosotros, con muchísima nostalgia. Anenu Avinu, Anenu, Anenu Borenu, Anenu, Anenu Goalenu, Anenu, Anenu Doreshenu, Anenu, Anenu Od Vehadar, Anenu, Anenu Vatig Venechamot, Anenu, Anenu Zach Veyashrar, Anenu, Anenu Chai Vekayam, Anenu, Anenu Teor Enaim, Anenu, Anenu Yoshev Shamayim, Anenu, Anenu Kavir Koach, Anenu, Anenu Lohel Chafet Resha, Anenu, Anenu Melech Malchei HaMelachim, Anenu, Anenu Nora Venizgav, Anenu, Anenu Somech Nofelim, Anenu, Anenu Ozer Dalim, Anenu, Anenu Podeu Matzil, Anenu, Anenu Tzaddik Umatzdik, Anenu, Anenu Karov LeKoreav, Anenu, Anenu Ram Benisa, Anenu, Anenu Shochen Shechakim, Anenu, Anenu Tomech Temimim, Anenu. Vamos a tomar ahora la otra, Anenu Elohei Abraham Anenu. Este es uno de los poemas también de Slijot más conocidos en la costumbre de las comunidades sefaradíes, cantado durante el mes de Elul y en los 10 días del arrepentimiento, incluido el propio Yom Kippur. El piut se canta como una balada de copla y respuesta entre el cantor y el público. Esto es parecido al Anenu anterior. El cantor canta una frase y la audiencia la repite y así sucesivamente. La temática de este cántico y de este piut anuncia la llegada del Señor del Perdón, Adona Slijot, cantado muy cerca del piut anterior. Estos dos piutim, estos dos poemas, poesías, cánticos, son los aspectos más destacados de las entonaciones de Slijot. Anenu,
que es un piut en el que el público es un socio más que activo, y Adon Aslijot, el señor de las Aslijot, de los perdones, cantado por todo el público con exaltación y entusiasmo. A lo largo de los años, el piut se fue expandiendo a medida que los fieles incorporaron figuras ejemplares como Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, como referentes de aquellos, por supuesto, entre quienes la gente confiaba por sus virtudes, para que puedan incluirlos en sus ruegos, como haciendo de buena gestión a Dios para que los pueda perdonar. Entonces dice el texto, el hecho de que se los incluya en estas plegarias a estos personajes amados y venerados y dignificados por la historia, y que piden desde esta inclusión, y además debido a su mérito personal, que representen al pueblo de Israel y extiendan, como mencionamos, sus buenos oficios para que el Creador actúe con misericordia con su pueblo en la plegaria. El orden de las solicitudes, peticiones y ruegos en el piut también varía entre las diversas tradiciones y sinagogas, con algunas solicitudes más o menos difundidas entre las diversas diásporas. Por supuesto que el sello central de esta plegaria, Rahun Behannun Anenu, es Padre piadoso y lleno de gracia, respóndenos, que es de manera más directa a quien estamos pidiendo nuestros ruegos y nuestro pedido de perdón. La creatividad y el sentido de la plegaria para cambiar y diversificar los mensajes característicos de nuestro pueblo a la hora de generar rezos también se encuentran en este piut en otro aspecto del mismo. Los ministros, o sea, los cantores, los hazanim, los que ofician, oran desde la audiencia, y los niños a veces también se presentan en algunas comunidades junto al cantor, generalmente personas que llevan el mismo nombre que el personaje en cuestión. Por ejemplo, un niño que se llame David cantará Anenu Magen David, alguien llamado Yaakov cantará Anenu Abir Yaakov, etc. Precisamente las voces de los niños y de los fieles en la congregación, voces que no se suelen escuchar, son las que tiñen este piut de un color especial y fortalecen el sentido de participación del público en general, que clama como una sola persona, Anenu, respóndenos. Lo que vamos a hacer ahora, por supuesto, es de alguna manera escuchar y juntos compartir esta hermosa plegaria. Anenu Elohei Abraham, Anenu, Anenu, Ha'oneh behad ratzon, Anenu, Anenu, ופחד נצחק, עננו, עננו, העונה ואת שרה, עננו, עננו, אביר יעקב, עננו, עננו, העונה בדרחמים, עננו, עננו, מגן דוד, עננו, עננו, אלוהי המרכבה, עננו, עננו, רחום בחנון, עננו. Bueno, vamos juntos ahora a compartir este tercero o cuarto, según como contemos, los Anenu. Es otro piut muy importante y muy hermoso en Slijot, que se canta y es El Melech Yoshev al Kisei Rahamim, con lo que continúa después lo que en el mundo sefaradí se llama el Vayavor, ¿no? Digamos, una plegaria bellísima, bellísima realmente. Este texto incluye una imaginación donde, digamos, así como dice el texto, El Melech Yoshev al Kisei Rahamim, Dios está sentado, Dios el soberano,
está sentado en el trono de la misericordia. Por supuesto, el autor de este texto y aquellos que lo entonan imaginan a Dios sentado mucho más en el trono de la misericordia que en el trono de la justicia, ¿no? Como esperando que desde ahí, desde lo misericordioso, Él pueda juzgarnos cuando estamos en los días de Teshuvá o, por supuesto, en el día de Yom Kippur. Bueno, la recitación de las 13 virtudes, Shlosh Esrei Midot, es la parte más intensa, la parte más importante, el centro del núcleo de la entonación de la Slijot en las altas fiestas. Los versos de la Slijot y los piutim que las acompañan y que ocupan la mayor parte de la extensión de las mismas no constituyen más que un entorno en el marco del recitado de estas famosas 13 virtudes. La fuente de las 13 virtudes se encuentran en las palabras del santo bendito sea a Moshe en su revelación a él en la hendidura del pedernal después del pecado del becerro de oro. Mientras Moisés ascendía al monte Sinaí, en su mano cargaba las 2 tablas del pacto y en su boca una petición de perdón a los pecados del pueblo. El dicho de las 13 virtudes está precedido por la recitación de un piut muy antiguo, quizás de los siglos V o VI, para un rey que se sienta en un trono de misericordia, apoyado en un midrash de Hazal, según el cual, cuando el santo bendito sea su nombre, procede a aplicar la ley en su mundo, se sienta en el trono de la justicia, y desde allí juzga a sus criaturas. Pero cuando oye el sonido del shofar, que se eleva entre ellos, inmediatamente se levanta de donde está, según esta creencia, y se mueve hacia el trono de la misericordia, como mencionamos antes, y se llena de indulgencia, transformando para ellos el rigor de la ley en el abrazo contenedor de la misericordia, ¿no? Como aparece en la Torá, ahí en Sefer Vaikra, en el capítulo 29. Cuando el bendito asciende para sentarse en el tribunal en Rosh Hashanah, asciende al juicio, ¿sí? Como se dice, como está escrito, Dios se levantó con un estruendo, con teruá, en Salmo capítulo 7. Y puesto que Israel hace sonar sus trompetas, los shofarot, y suena, inmediatamente el Señor en la trompeta, tal como continuación del versículo de allí, ¿qué hace el santo bendito sea? Se levanta del trono de la justicia, como mencionamos, y se sienta en el trono de la misericordia. Y se llena de misericordia y de amor por ellos, y los convierte en juzgados por la ley, en juzgados por la misericordia, en juzgados por el Rahamim. ¿Cuándo? En Rosh Hashanah. En los tiempos del Talmud se concedió una enorme importancia a las expresiones de las 13 virtudes, de los Shlosh Esrei Midot, como se desprende de las palabras de los Amoraim, Rabbi Yohanan y Rabbi Yehuda, ahí en el Tratado de Rosh Hashanah 17b. La creencia sostenía que la repetición literal de las cualidades del santo bendito sea, enunciadas por él mismo, ayudaban, según el texto, a expiar los pecados de la gente, simplemente por el mero hecho de recitar esas virtudes, esos atributos que tiene Dios y que, por supuesto, están en la Torá. Y por eso es comprensible que estos versículos se recitan repetidamente en el Seder Aslijot, en sus variadas versiones. Comparar la formulación que decimos de este enunciado con su fuente bíblica original es verdaderamente una empresa muy enigmática. Es interesante, veamos por qué. El relato bíblico completo se ve así. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Adonai, Adonai, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí hay un corte, la tfilá aparece en los Masorim hasta ahí, pero el texto de la Torá continúa con algo no tan positivo y dice: pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable y que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. La iniquidad de los padres recaerá sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos de 30 y 40 años. Tenemos esto en el libro de Shmot, en el libro de Éxodo, Lamed Dalet, capítulo 34, los versículos 6 y 7. Es interesante ver esto porque los sabios cortan el texto, por supuesto no lo modifican, pero solamente ingresan dentro de la liturgia del Maxor aquellas partes donde se describen las grandes virtudes de Dios y su actitud dispuesta al perdón
mucho más que lo que sostiene sobre el final del texto. Por eso se dice que sabios y redactores de la oración, con gran osadía espiritual, interrumpieron las palabras del santo bendito sea en medio del verso, y la parte dice inaque, digamos que limpia, para dejar en la plegaria solo las virtudes de la gracia y la misericordia, dejando de lado a su vez aquellos rasgos de venganza y severidad que por supuesto Dios también exhibe. Vamos entonces de alguna manera a ver y a escuchar y a cantar en la medida de lo posible este piut maravilloso juntos. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר, ברוח לא קראתם להם גומל. אל הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתיו. וירד אדוני וענן התייצב עמו שם. ויקרא השם אדוני ושם ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל הרחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון בפשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו ולחטאתנו נחלתנו כי ביום הזה יכפר עליכם לתעלתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. En el Salmo 146, y cuando concluye todo el trayecto de llevar la Torá, luego de la lectura de la Torá en la sinagoga, entonces se elevan plegarias en alabanzas por la justicia de Dios. Aleluya, dice el texto, alaba, oh alma mía, a Adonai. Alabaré a Adonai en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Dice el texto, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Adonai, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Termina la tfilá diciendo entonces, Imloch Adonai leolam, Eloai Zion le dor vador, aleluya, con el estremecimiento pleno de toda la congregación en la casa de Israel y por supuesto en el recinto del santuario donde esta plegaria se está manifestando.
Imloch Adonai Leolam, Eloai Zion, Ledor Vador. Aleluya. Imloch Adonai leolam Eloich Zion ledor vador ledor vador Aleluya Aleluya. Keter, que es la Kedushá de Musaf, así comienza, de Shabbat y de festivales, es una de las piezas de cántico más hermosos que se utilizan en las fiestas. Por supuesto, en la tradición sefaradí, aunque algunas otras tradiciones la pueden incluir. Esta es la santa bendición en la oración permanente de Musaf, una oración que se dice en Shabbat y días festivos. La bendición simplemente llamada Keter, corona, es dicha por el cantor durante la recitación del Hazarat Hashatz o del Shaliach Tzibur, cuando los fieles le responden con versos de la bendición. Musicalmente, esta es la parte más importante de la oración de Musaf, ya que permite al cantor expresar sus habilidades vocales y musicales. No hay melodía permanente para Keter, corona, y el cantor tiene la autoridad para elegir una melodía como desee y agregarle las improvisaciones orientales típicas y los adornos que él considere necesarios. A lo largo de las generaciones se han ido añadiendo más y más melodías a esta sección, incluyendo melodías de canciones israelíes para todo o alternativamente canciones de la música árabe egipcia. Por lo general, la melodía elegida está relacionada con los asuntos del día. Por ejemplo, en Shabbat Hanukkah se elegiría una melodía de himno para Hanukkah y así sucesivamente. Mientras se recita este texto de santificación, todos se ponen de pie y juntan las piernas como remedando a los ángeles, Regel Yeshará, un pie derecho, por eso este pequeño levantamiento que la gente hace cuando está en la Kedushá, ¿no es cierto?, desde la Amidá de Musaf, una antigua costumbre ya mencionada en el Midrash Tanjumá, es que cuando se dicen los versos, uno se levanta, como mencionamos recién, apoyándose sobre los dedos de los pies. Este cántico de santificación representa los coros de los ángeles celestiales, santificando el nombre del santo bendito sea, respondiéndose entre sí con un estruendo generalizado, fuerte y elevado. El cántico de santificación en oración por la comunidad de adoradores supuestamente se une al drama que tiene lugar en ese momento en el cielo entre los ángeles. La fórmula de oración que aquí se presenta se indica en todas las costumbres, con ciertos cambios de redacción según las diferentes comunidades. Y así el texto reza y dice: tu reino proclaman, Adonai, Dios nuestro, las multitudes de tus huestes celestiales, junto con tu pueblo Israel congregados aquí en la tierra. Todos al unísono, tu santidad proclaman en constancia, pues así está dicho y escrito en tu visión del profeta que dice: los serafines llamándose entre sí claman, santo, santo, santo es Adonai de las huestes, toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria llena el universo, sus ángeles servidores preguntan como en uno al otro acerca de la residencia de su gloria, y ellos responden clamando: bendito sea Adonai desde este lugar y desde su residencia. Amén. Keteri tenu lecha Adonai Eloheinu malachim hamonei mala ve'amim
עמך ישראל כבוץ מטה יחד כולם קדושה לך ישלשו כדבר האמור על יד נביאך וקרא זה לזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו משרתיו שואלים מקום כבודו להריצו. Cuando se hace la apertura del Aron HaKodesh, como si fuese un pequeño símbolo del santuario, de alguna manera, le cantan quienes están dirigiendo la tefilá, la plegaria, le cantan y elevan una plegaria por bendición sobre el santuario. Es como que el texto quisiera decirle a Dios, ahí en el Salmo 132, acuérdate, oh Adonai, de David y de toda su aflicción, de cómo juró Adonai y prometió al fuerte, al soberano de Jacob, y dijo, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueños a mis ojos, ni a mis párpados adormeceré, ni daré adormecimiento, hasta que haya lugar para Adonai, morada para el fuerte, el sólido, el duro de Jacob. Y aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y entonces concretamente se invita a los Kohanim y se les da una bendición y se describe cómo están preparados ellos para entrar en el santuario. Kohaneja ilbeshut tzedek, fachasideja yeranenu, ba'abur David abdeja al tashev penei meshicheja. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de David tu siervo. Por amor de David tu siervo, Señor, no vuelvas de tu ungido el rostro. Kohanecha ilbeshu tzedek v'chasidech chayranenu ba'avor David abdecha al tashev pene meshichecha.
Adon Aselijot, el Señor de las Selijot. Es uno de los piutim más antiguos y conocidos, que a lo largo de los años se ha convertido, tal vez para muchos, en el piut más identificado con las costumbres de las Selijot. Se desconoce el autor de este piut. El himno está construido en el orden del alfabeto y cada línea alaba a Dios y a sus obras. Entre la casa y el verso, la estrofa y el verso, el himno regresa con una simple petición de perdón y misericordia. Hemos pecado antes de que tengas misericordia de nosotros, Señor. El hombre ha comenzado a arrepentirse de sus obras y de que Dios es misericordioso, y como misericordioso y bueno que es y benevolente con la humanidad, perdona la iniquidad y responde en tiempos de angustia. Dice el texto entonces en esta tfilá, en Rahum Behanun, dice: oh Dios clemente y misericordioso, hemos errado ante ti, ten compasión de nosotros. Tú conoces el perdón, tú escudriñas los corazones, tú develas los profundos pensamientos, tu verbo es la justicia. Hemos errado ante ti, ten compasión de nosotros. Tú eres circundado por el esplendor de tus maravillas. Tú concedes la misericordia, tú recuerdas el pacto con los patriarcas. Tú inquieres nuestros pensamientos, hemos cerrado ante ti. Nuevamente, ten compasión de nosotros. Tú eres benévolo con tu creación. Tú conoces los ocultos pensamientos, tú absuelves los pecados. Tú te revistes de justicia. Hemos cerrado ante ti, Señor. Ten compasión de nosotros. Tú eres la perfección. Tú eres venerado y loado. Tú perdonas las transgresiones. Tú respondes en momentos aciagos. Hemos cerrado ante ti, Señor, una y otra vez. Ten compasión de nosotros. Adon Aselijot, bochen el לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. הדור בנפלאות, בתיק בנחמות, זוכר ברית אבות, חוקר כליות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. טוב ומטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. מלא זכיות, נורא תהילות, סולח עוונות, עונה בצרות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. פועל ישועות, צופה עתידות, קורא דורות, רוכב ערבות, שומע תפילות, תהמים דעות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. הדור בנפלאות, ותיק בנחמות, זוכר ברית אבות, חוקר כליות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. טוב ומטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, חטאנו לפניך,
רחם עלינו, מעלה זכיות, נורא תהילות, סולח עוונות, עונה בצרות, חטאנו לפניך, רחם עלינו, פועל ישועות, צופה עתידות, קורא דורות, רוכב ערבות, שומע תפילות, תמים דעות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. כי ימינך פשוטה, לקבל שווים, שווים אליך בכל לב, שבתם תקבל ברחמך, ברחמך רבים, באנו לפניך כדלים מוחרשים, דפק